Bienvenidos a Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Somos la cara B de la especialidad. Debates, entrevistas y mucho sentido del humor, de la mejor especialidad del mundo y como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas y biomecánica. Cuando tenemos un mal resultado en una intervención, generalmente puede ser por muchos factores, pero uno de ellos es la alteración en la movilidad. Teniendo en cuenta esto, cobra especial relevancia el tema del título del programa, ya que en ocasiones no se le presta la suficiente atención, pero es algo esencial para el normal funcionamiento del cuerpo. Quedaos a charlar con nosotros y con la doctora Alina Ortega. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Y tú, Marcos? Bien, aquí. Carmen. Bien también. ¿Y Alex? Muy bien. Pues nada, empezamos el programa. Alina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es un honor. El honor es nuestro, que creo que tienes... ¿Cuántos fellow? 4. Vale, que lo habíamos apuntado. Lo hemos resumido un poquito mal. Por aquí una cosa que... Cuéntanos un poquito. ¿Sabemos todo lo que deberíamos de saber los traumas sobre biomecánica? A ver, yo creo que diferenciaría un poco los traumas generales de los que sí o sí nos vemos obligados a saber de biomecánica, que a lo mejor somos los que más nos estemos dedicando al tratamiento de fracturas, ¿no? Que en realidad somos todos, porque todos tenemos que ver las fracturas y que tratarlas, pero es verdad que quizás para arreglar los problemas que surgen de los tratamientos de las fracturas hay que comprender muy bien la biomecánica, ¿no? Cuando algo fracasa es muy importante entender por qué ha fracasado y muchas veces detrás de ese fracaso se encuentra una falta de entendimiento de la biomecánica. Entonces creo que sí que nos falta un poquito de conocimiento. Durante la residencia, sobre todo lo que son las ciencias básicas, en otro programa os hablo de los materiales y demás, la verdad que pasamos muy por encima de esto y yo creo que también si no te preocupas en exceso lo puedes dar por hecho porque parece que te viene como rodado, ¿no?, de la anatomía. ¿Crees que durante el periodo formativo se le insiste al residente lo suficiente en que entienda cómo funcionan las cosas desde lo más básico, volviendo otra vez a la anatomía, a la estructura del hueso, o simplemente lo dejamos pasar y que se vaya aprendiendo como por ósmosis? Yo creo que ni por ósmosis. Es decir, yo no recuerdo haber hablado mucho de este tema durante la residencia, quizás por falta de tiempo, tenemos mucha sobrecarga asistencial, pero bueno, como es un tema tan amplio que va desde, no sé, entender la ley de Wolff y por qué este hueso tiene una cortical más gruesa en este lado o en este otro, hasta cómo funciona un tornillo, de qué material está hecha una placa, cómo es la cabeza de ese tornillo, cómo es la ranura en la que va el destornillador y qué importancia va a tener eso, por ejemplo, a la hora de retirar el material, ¿no? Y si no entendemos bien eso, pues simplemente se traduce en sufrimiento intraoperatorio, ¿no? Entonces creo que por supuesto que falta un conocimiento durante la residencia. No sé si hay cabida en el programa formativo porque parece como que hay otras cosas más importantes. Lo que pasa que como el trauma ortopédico es algo que vamos a tener que hacer todos, sí que creo que deberíamos hacer más formación sobre este tema aplicado a casos, ¿no? Porque yo creo que pocas cosas hay más antimorbo que hablar de biomecánica. Es decir, sí. O sea, tú te dicen esa palabra y ya empiezas a ver como diagramas, vectores, te hablan de momentos de fuerza, palancas y dices, pero es que esto no lo toco yo desde el instituto. Entonces hay que darle una vuelta y contarlo de manera que sea aplicable a nuestro trabajo, ¿no? Y que la biomecánica está en todas partes, está en la silla donde estamos sentados, que tiene las patas que no son de cilindros macizos, eso hay que saber por qué, ¿no? La mesa donde estamos tiene 4 patas y no tiene 3, el micrófono tiene aquí una bisagra y la tiene en un ángulo y es por algo, es que está alrededor y lo tenemos delante para aplicarlo en nuestro trabajo y no lo vemos. Contado así, con tanta pasión, porque dices otra palabra de estas, tribología, que te suena también horrible y tal,
¿Insistes mucho a los residentes ahora que estás en el clínico que has cambiado? Yo creo que sí. Insistir queda poco. Yo creo que están fritos. Fritos de, no sé, de rollos, de explicaciones, pero sí que intento salirme un poco de la norma de explicar cosas que no tienen, que no ves la aplicación, ¿no? O sea, te cuentan algo y de repente dices, pero lo que me acaban de explicar, ¿a mí qué más me da para operar un tobillo, ¿no? Entonces necesito seguir encontrando ejemplos en la naturaleza y en mi vida habitual fuera del hospital para adaptarlos a la traumatología y que suenen lógicos y que tengan un razonamiento como para poder aplicarlo, y los residentes pobrecitos que los tengo fritos, la verdad. Sí. Ajustas los tratamientos no solo en función de la fractura, sino sobre todo pues cuando te encuentras un paciente igual, pues vamos a hablar, más obeso, más grande, ¿tratas de ajustar el tratamiento? ¿Cambia tanto la cirugía para ti? Yo creo que hay que ajustar, efectivamente, hay que identificar dónde, en qué pacientes o qué patrones de fractura tenemos que ser muy finos con la biomecánica, porque hay veces que la fractura o el paciente te va a aguantar más un error biomecánico. Pero hay otros que no. Patrones como, por ejemplo, la conminución medial en fracturas de fémur distal, que produce mucho fracaso, rotura de placa, colapso en varo, y esto es algo muy frecuente. Igual que si te falta un tornillo en el cálcar en una filos, ¿no? Que, o sea, decimos estas cosas y todos nos vienen a la cabeza imágenes de esto lo he visto o esto me ha pasado. Entonces creo que ahí sí que tenemos que identificar qué patrones o qué pacientes van a necesitar un estudio un poco más exquisito de la biomecánica. Entonces sí que intento adaptarlo, tanto como deportistas y trabajo, no, porque intento que todo el mundo recupere su vida lo más parecido a lo que era antes de que se rompieran el hueso. ¿Y qué importancia le das a los materiales, a la composición de los implantes? Está claro que no es lo mismo que sea titanio, que sea acero, que sea... Pero, por ejemplo, ahora hay una tendencia a irnos al titanio prácticamente en todo lo que no sean prótesis. ¿Crees desde este punto de vista que es correcto, desde la biomecánica? A ver, el titanio es un material que tiene un módulo de elasticidad más parecido al hueso, ¿no? Esto es lo que lo hace característico. El módulo de Young. Sí, respecto al acero. Pero es saber utilizar el titanio, porque si sabes utilizar el acero te va a ir bien, y si sabes utilizar el titanio te va a ir bien. El problema es cuando no sabes lo que estás haciendo exactamente, ¿no? Que, o sea, no hablo desde el punto de vista de yo sé y los demás no, sino yo estoy aprendiendo. Y, por ejemplo, la charla que he tenido que dar en SECOT, obviamente te preparas una charla y lees mucho más de lo que lees habitualmente sobre ese tema, y me he dado cuenta de que hay muchas cosas que las estaba haciendo mal, ¿no? Y pensaba que las estaba haciendo bien, que eso es lo fuerte, ¿no? Porque si piensas, ¿no? O sea, por lo menos darte cuenta de que tú estás equivocado. Entonces, he aprendido mucho y por eso creo que tenemos mucho que leer y que aprender. ¿Y alguna cosa relevante de esto último que has dicho? Pues a base de preparar la charla que has dicho, mira, pues esto lo tengo que cambiar. Sí, creo que hay que aprender más sobre, por ejemplo, la distribución de los tornillos en una placa, ¿no? En función de qué tipo de fractura tienes y qué hueso es, si es extremidad superior o inferior, pues saber que extremidad superior te tolera 3 tornillos a cada lado, y en inferior 4 tornillos, al revés, inferior 3 tornillos a cada lado, superior 4 tornillos a cada lado de una fractura, por ejemplo, de húmero diafisaria. Saber dónde tienes que poner ese tornillito que queda más cercano a la fractura, dependiendo si es una fractura con minuta o fractura simple. El último tornillo de la placa, si lo pones unicortical, si es unicortical de bloqueo, o si es oblicuo. Todo eso hay que afinar mucho, y es uno de los aprendizajes que yo me he llevado en esta charla que he preparado, en este curso. Como resis, ¿cómo crees que podríamos iniciarnos un poquito en este mundo de biomecánica sin que nos colase mucho la cabeza, que ahora mismo tampoco tenemos mucha viniendo idea? Viniendo a mi charla mañana a las 9 de la mañana. No, a ver, creo que tenemos los humanos una habilidad innata para entender la física sin saber nada sobre ello, ¿no? Lo que os decía, o sea, sabemos cuando alguien está a punto de caerse de la silla, porque estamos viendo que se está girando hacia un lado, y sabemos cuánto más se tiene que girar para caerse, ¿no? Cuánto más se tiene que inclinar. Si miramos las radiografías desde este punto de vista, también tenemos esa habilidad innata. Lo que pasa es que no sabemos adaptarla. En todos los libros de trauma hay unos apartados que van sobre biomecánica. La verdad que nunca los leemos porque pasamos directamente a tratamiento, ¿no?
¿no? Clasificación. Entonces, suele ser el capítulo 1 o 2 del libro. Sí, sí. Y yo creo que simplemente hay nunca que leer. O sea, leemos. es como el prefacio, ¿no? Del libro. Nunca te lo Joder, qué lees. introducción más larga tiene este libro. Claro, madre mía, vamos 55 hojas de introducción. Creo que leyendo eso pues, es simplemente estudiar un poco. La verdad que no tiene ningún misterio. Lo de siempre. Sí, sí. Sí, yo creo que muchas veces en libros y tal, la propia gente que lo pone ahí lo ha cogido de otro sitio o lo ha contado de forma muy académica. Totalmente. Y no está nada integrado con lo que te van a contar después. Totalmente, totalmente. Entonces es introducción, biomecánica a palo seco. Sí. Y luego ya te contaré lo demás. Escucha, la charla que voy a dar la había llamado AO en seco. O sea, y no me han dejado y me han dicho mejor vamos a ponerle biomecánica, trucos. Digo, es que es así, es en seco. Sí. O sea, tenemos que aplicar las cosas en seco a las cosas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay materiales de estos que lo integran mejor o todavía a la hora, por ejemplo, de escribir artículos y demás cuesta mucho encontrar a alguien que sea capaz de integrártelo todo bien para aprender? Tendrías que hablar con mi abogado para contestarte. No, o sea, yo no conozco un manual bien que integre bien. Tendremos que hacerlo. Pero ahora mismo no lo conozco y me ha costado mucho preparar esta sesión de AO porque la verdad es que he integrado de todas partes, ¿no? Pero es un tema que realmente es apasionante. Sé que no lo parece, que es muy antimorbo, pero realmente es apasionante y ya iremos sacando más cursos, tanto de AO como de a otros niveles sobre este tema. Yo creo que ahora, bueno, hay bastantes recursos, sobre todo pues, si tienes cuentas de Instagram o demás, que te hacen bastante más visual con aplicaciones, como ha dicho Alina, de pues la silla, una bisagra, el entender, viéndolo directamente, cosas que ves en tu día a día, pero dices, porque a ti te dicen, vamos a poner una placa anti-gliden, una placa Matrix, no sé qué, y el residente dice, sí. Y entonces eso se te va quedando, pero tampoco hay veces que no rascas el fundamento hasta que lo ves puesto. Entonces, con cosas tan sencillas como una bisagra, o sobre todo muchas cuentas de fisioterapeutas, que ellos sí que tiran de biomecánica para explicarte las cosas. Y bueno, ahí son vídeos cortos, obviamente, con un carácter científico, pues a veces dudoso, pero que merece la pena, yo creo que, ¿no? Alineado, yo creo que... A ver, yo, muchos temas de mi charla me inspiré mucho en Angry Orthopod, me casaría con él. Yo soy Angry Orthopoda, quiero ser... la verdad es que las redes, a mí me gusta mucho este tema en las redes porque hay genios, o sea, hay gente muy ocurrente que tiene muchas ideas que nos ayudan a entender, ¿no? Y yo he sacado, la verdad, mucha información y he aprendido mucho sobre cómo explicar cosas biomecánicas con esta cuenta de Angry Orthopod. Así que, por supuesto que sí, creo que las redes nos pueden ayudar muchísimo. Bueno, dentro de poco, como casi todos los... Bueno, yo te voy a decir que casi todos los años no, pero... ¿Todos los años? Todos los años ya. Menos el día del COVID. El año del COVID. Sí. Vuelve a haber un OpenTibia, que es un curso sobre fracturas de tibia, muy recomendable. Y había quedado contigo que alguna novedad este año habrá, ¿nos puedas comentar o no? Sí, a ver, es un curso sobre fracturas abiertas. No hay en España nada dedicado a fracturas abiertas, entonces la verdad es que yo creo que lo considero ahora mismo como un monstruo que se ha independizado de mí, porque el primer año, el segundo año como que hubo que publicitarlo, ¿no? Para conseguir llegar a todas partes, y ahora digamos que se llena solo porque el boca a boca nos ayuda mucho, ¿no? Hay personas que vienen un año y ya quieren que los residentes pequeños vengan todos los años, viene gente desde adjuntos mayores hasta vienen jefes de servicio, vienen adjuntos tanto de plástica como de trauma que quieren repasar ese tema o ver qué está pasando, o sea, qué es este revuelo de las fracturas abiertas, qué es esto de ortoplástico, qué es esto de que a lo mejor lo del back ya está un poco obsoleto. Es un curso que remueve mucho y como novedad pues estamos trabajando todo el equipo en sacar una guía nacional de fracturas abiertas y lanzamientos dentro de poco. Sí, porque quizás es lo que hace falta. Lo que faltaba, porque sí que trabajabais con la británica, que básicamente es la de cabecera, la que yo les doy a los residentes cuando empiezan. Y sí que es verdad que podría faltar, ¿no? Ponerlo un poquito sobre todo para saber qué recursos, cómo manejarte y cómo empezar desde sí, cero. A ver, hay algo que me llama mucho la atención, que es que todos los años hacemos una encuesta a los alumnos para ver en qué nivel tienen los alumnos para poder adaptar nuestras charlas, ¿no? Y hacemos una pregunta en la encuesta que les decimos, ¿qué protocolo sigues en tu hospital de fracturas abiertas o hay un protocolo? Y me ha empezado a llamar la atención que cada vez más hay gente que contesta, sigo el protocolo del curso de OpenTibia. Entonces, yo digo, si no tenemos un protocolo, es decir, es el protocolo británico, entonces me doy cuenta de que la gente le gusta el curso y además lo que aprenden
es decir, es tangible y tiene veracidad. O sea, es lógico lo que estamos contando y no lo hemos inventado nosotros, por supuesto. Es decir, es un curso que estaba en Inglaterra y lo trajimos aquí. Y es algo que, gracias a Dios, hay auditorías que pueden demostrar que seguir esas guías y esos protocolos hacen que los resultados mejoren. Ese es el tema, ¿no? No es simplemente una guía, vamos a ver si funciona, sino que hay otros países que llevan años aplicándola y los resultados son buenos. Por eso el curso se llena solo. Yo creo que es por eso, ¿no? Y hasta aquí mi publicidad. No, termínala bien. Ya hablo de mi libro. Termínala del todo. ¿Dónde es el curso, cuándo y cómo se puede apuntar la gente? Bueno, el curso es en Madrid, todos los años en noviembre. La gente se apunta por inscripción. ¿A través de Secot? ¿O no, pueden hacerlo? No. O sea, está anunciado en Secot, pero el curso es, es propio, por así decirlo. El curso es propio, digamos que autofinanciado. No, pero a lo que me refiero, que a través de Secot sí que pueden conseguir la información del sí, cómo localizaros. Sí, claro, el curso está anunciado en Secot todos los años y todo eso. Está acreditado. La verdad que la mayoría de mis oyentes ya han ido, así que simplemente hay que... Este año tiene una parte advanced que ya yo creo que... Sí, es verdad. Oye, se me había olvidado. Hombre, pero soy mejor que tú. No, es verdad. Este año un sueño que yo tenía que era hacer una parte un poco más avanzada porque la gente lo pedía, ¿no? Y vamos a hacer un tercer día donde vamos a hablar pues, de complicaciones, vamos a hacer fijación externa circular, vamos a cementar un clavo, vamos a hacer talleres de cementación de clavo, vamos a hacer muchas cosas nuevas que creo que va a ser muy interesante y es programa piloto porque si sale bien y si no, pues se hace otra cosa y ya está. Vale. Así que sí que es verdad que había una novedad y se me había olvidado contar. Madre mía. ¿Y le dedicáis mucho tiempo a la biomecánica en el curso? ¿En el curso de OpenTibia? Sí. La verdad es que no. No, porque árbitro. No es que no sea el momento, sino que hay tanto que hablar sobre fracturas abiertas. El curso antes eran 3 días y ahora son 2. Es decir, que hemos tenido como que comprimir porque cuesta mucho ahora que la gente pida 3 días en el trabajo, ¿no? Claro. Y entonces lo hemos comprimido y la verdad que cabe poco. Tenemos charlas sobre biomecánica de fijación externa, monolateral, pero no es, por supuesto, lo que está centrado el curso. Muy bien. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta? No reside en tu curso. Y entonces, sobre todo para nosotros que estamos empezando y que a veces cuesta pues, como no verlo como biomecánica palo seco, ¿tendrías algún truco para que podamos empezar como a aplicar un poquito cuando hacemos osteosíntesis y demás el tema de la biomecánica? Yo creo que sí. A ver, yo creo que una cosa muy fácil que puedes hacer es mirar la fractura y ver hacia dónde se desplazan los huesos. Entonces, así puedes entender un poco la fuerza que les ha empujado hacia esa dirección, ¿no? Que lleva un vector y tú tienes que entender que tienes que contrarrestar esa fuerza. Quizás empezando por ahí, ¿no? Puedes entender muchas cosas. Puedes entender placas sostén o antiglide o Batrex, según a quien preguntes. Y eso es un ejercicio importante, ¿no? Ver una radiografía según entra el paciente en urgencias y entender hacia dónde se ha desplazado y por qué y cómo, ¿no? Pues una cosa que me acaba de surgir así, porque cuando has dicho eso, estaba pensando en lo típico, las fracturas de radio, que se desplazan hacia atrás, y la reducción es haciéndole el mecanismo inverso. Sí. Pero sin embargo, luego todas las placas son volares. Uh-huh. ¿Eso qué? Yo creo que eso nos da para otro podcast. Sí, ¿no? Sí. En parte porque te dan más problemas, ¿no? En la cara dorsal. Es decir, con ese principio que tú acabas de decir, se utilizaron placas dorsales, ¿no? Y luego se vio que los resultados, pues, a lo mejor no eran tan deseables o esperables como pensaban. Entonces, bueno, por ahí va la cosa a lo mejor. El hueso tiene cosas alrededor. Bueno, pues la verdad que ha sido una charla muy interesante. Gracias. Nos veremos a lo largo del congreso. Sí. Y nos veremos en el OpenTibia también. Y bueno, vamos a ir cerrando. Vamos cerrando, sí. Pues nada, muchas gracias, Alina, por estar hoy con nosotros. Y nada, recordad, somos Traumas, este es vuestro podcast y nada, nos escuchamos en el siguiente. Gracias.